Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Tommy Ferreras, director de fotografía, 30 años de experiencia, un poquito más de 30 años de experiencia, series de televisión, publicidad, bueno, son la base de mi trabajo y básicamente trabajo con la luz y obviamente con la cámara, que es la que escribe un poco. Em, Antes de empezar, quería un poco comentaros, no sé las edades de mi audiencia hoy, pero en cualquier caso voy a tratar de contar alguna que otra anécdota. Pero mirad, yo quería primero deciros un poco la cinematografía, que es para mí, la cinematografía es la base, es la esencia del cine. Es la base de la realización de películas que se usa para manipular la perspectiva. Y fijaros que digo manipular la perspectiva, no digo no empleo otro término, manipular la perspectiva del público, eh, evocando emociones, otra palabra importante, emociones, y permitiendo que los cineastas, directores, todos los que nos digamos al cine, sean muy creativos, con una historia que ya puede haberse contado 1000 veces. O sea, se han contado 1000 películas, 1000 westerns. O sea, por ejemplo, películas del oeste se han hecho infinidad de ellas, pero cada una tiene una particularidad, está hecha de una manera. El director ha querido poner, digamos, la intención en un momento o en un lugar concreto. Y hay una anécdota muy buena que seguramente podáis ver en internet, que viene un poco a definir muchas veces cuál es el trabajo de un cineasta. Spielberg, cuando empezaba, que era todavía muy joven y hacía pequeñas peliculitas de Super 8, creo que Spielberg lo conocéis todos, fue a visitar a la productora donde producía John Ford, gran director de grandes y enormes películas, ¿no?, de la historia del cine. Y Ford lo recibió allí, como recibía seguramente algunos buenos estudiantes que le llevaban, y entonces John Ford le preguntó, bueno, muchacho, ¿tú quieres ser cineasta? Muy bien, pues mira, lo primero que tienes que conocer es arte, el arte. ¿Tú sabes de arte? Entonces Spielberg no se sorprendió por la pregunta. Bueno, pues arte, pues no sé. Dice, pues mira, hay un cuadro ahí. Entonces había un cuadro en su despacho, había una serie de cuadros, y en el cuadro pues dice, bueno, ¿qué ves en ese cuadro? Entonces había un indio a caballo, bueno, un western de sus películas. Y dice, no, pero no mires lo que hay. ¿Dónde está el horizonte? Y dice, pues el horizonte pues está arriba. Vale, y en ese otro, pues el horizonte está abajo. Y dice, pues esa es la pregunta que te tienes que hacer como cineasta. ¿Por qué a veces el horizonte está arriba y el horizonte está abajo en una película? ¿Por qué a veces está arriba? ¿Por qué a veces está en el medio? ¿Por qué a veces está abajo? Cuando sepas responderme a eso, entonces serás un buen cineasta. Y yo creo que esta es una de las mejores anécdotas que resume un poco el trabajo que realizamos, porque estamos acostumbrados, creedme, a que el cine, o incluso en nuestras casas, las películas se discuten sobre todo sobre el protagonista o el director, a veces la historia de lo que cuenta, o el argumento, pero muy poco de la base a la que me dedico yo, que es el cómo se realiza eso. Y la base de todas esas cosas son las emociones, porque el cine es ilusión, es energía, es entusiasmo, es talento, pero también es preparación y trabajo. Yo el último proyecto en el que he estado trabajando ahora es una serie que se llama Tres Caminos, la podéis ver, bueno, no sé cuándo veréis esto, pero se podrá ver, ya está en Amazon Prime, se puede ver, aquel que lo tenga, pues. Y es un trabajo, es una historia de un drama de 5 chicos. Entonces yo, para prepararme ese proyecto, he tenido que pensar en una serie de cuestiones que me ponía el director. Pues el director quería contar una historia pues un drama emocional sobre estos chicos. Entonces yo, desde la imagen, tengo que buscar esa parte emocional. Y, y me fui a una técnica japonesa que se llama kintsugi. Si alguno de vosotros tiene curiosidad por saber lo que es, el kintsugi es una técnica milenaria japonesa, no sé si japonesa o china, pero bueno, se hace en los dos sitios, que es
consiste en que normalmente las vajillas con las que habitualmente se come en casa, las que podéis tener en casa, antiguamente cuando se rompía un plato, una taza de té, una tetera, esas cosas no se tiraban en esos países. Aquí en España estamos acostumbrados, se caía una cosa y, bueno, o sea, se reponía con otra, se compraba. Pero en esos países esos objetos del día a día formaban parte, eran muy importantes para ellos. Entonces lo que hacían era, se llevaban a un maestro que lo que hacía era reparar, o sea, cogían los trocitos, reparaban los trocitos, uniéndolos con una técnica que incluían el oro, o sea, dorado. Y entonces esos objetos se devolvían, pero ya no se utilizaban tanto para el día a día, sino como objetos, digamos, de culto en casa, ¿no? Para verlos. Algunos incluso los volvían otra vez a utilizar. Es decir, que al fin y al cabo las cicatrices que nos deja la vida, las cicatrices, que no son eso, una cosa que se rompe, crea una cicatriz, esa cicatriz, crean una belleza que es importante transmitir. Y yo quería transmitir eso, que las cicatrices que te deja la vida también son bellas, las cicatrices de todo lo que nos pasa alrededor de la vida. Es una historia esta que quería contar con unos personajes que durante 25 años les ocurren muchas cosas. Esas cicatrices forman parte de lo que somos. Fijaros que es un detalle muy tonto, pero buscando en el arte y buscando en lugares, pues buscas referenciar las emociones para que luego vosotros cuando las veáis podáis saber interpretarlas. Y obviamente todo esto es conocimiento, porque el objetivo del cine y de la educación no es solo formar un conocimiento acerca del lenguaje y de por qué utilizamos este lenguaje, sino también formar un espíritu crítico. El espíritu crítico que os va a permitir a todos ser más libres, tener un conocimiento de por qué las cosas suceden y cómo suceden. Entonces, lo artístico debe generar belleza y misterio. Y el cine es un arte que emociona. Fijaros, yo hay una cosa que hago mucho, que es cuando hago un proyecto y sobre todo antes de que llegue a la pantalla, primero lo veo en casa, cuando me envían el primer copión, y lo suelo ver en casa, y lo que hago es quitarle el sonido. Le quito el sonido al copión, tanto la música, el sonido que envía. Y eso me permite saber si lo que yo he intentado hacer en la película está reflejado ahí. Cuando yo le quito el sonido, se tiene que entender exactamente igual lo que dice la película. Es decir, si alguien está afligido, se tiene que ver que en la imagen hay una cierta aflicción. Si hay alguien que expresa dolor, o si alguien está alegre, si alguien está contento, si hay incluso cosas un poco más abstractas, ¿no? Es decir, todo lo abstracto también tiene que estar incluido. Muchas veces vemos una imagen que nos gusta y no sabemos por qué nos gusta, pero nos gusta. Entender el por qué nos gusta es una parte de lo que nosotros, o de lo que yo hago. Normalmente siempre se dice que los personajes hablan, pero la cámara dice, y es verdad, los personajes hablan en una película, pero lo que hace la cámara, el por qué se mueve la cámara, el por qué tiene un valor de plano, por qué tiene un primer plano, un plano medio, un plano más amplio, es el lenguaje que tú vas a entender en una película. No sabes por qué, pero eso lo estás entendiendo. Y esa es la base de nuestro trabajo. Hay un proceso creativo, como te digo, que busca trastocar esta realidad, porque la realidad es generalmente bastante aburrida. Entonces nosotros buscamos cambiar eso, y además Guillermo del Toro, que es un excelente cineasta que todos seguramente también habréis oído hablar de él, dice eso, que la realidad es bastante aburrida y sobre todo tiene muy mala narrativa. O sea, los cuentos no se terminan de contar bien con las cosas que pasan en realidad. Y si sabes ver, yo no sé si los que estáis ahí, alguno quiere ser en el futuro cineasta o quiere ser director de fotografía, os puedo decir que amo mi profesión, me gusta mucho.
lo que hago y me gusta mucho rodar y sobre todo me gusta mucho pensar las películas, que la cinematografía es encontrar un camino siempre. Y si sabes ver, sabes ver una imagen, sabes interpretar una imagen, vas a saber contarla. Y te puede servir para la cinematografía, para ser cineasta o para la vida en general. Todos necesitamos a veces contar cosas, explicar cosas, no solo a una cámara, sino también a un público y saber algo de nosotros mismos. En definitiva, la fotografía o el arte, digamos, o la parte creativa en las películas o el cómo se sustenta por la fotografía, por el vestuario, por la dirección de arte, es decir, la construcción de decorados y la construcción o la ambientación de los mismos y, por supuesto, la peluquería, maquillaje, etcétera, etcétera. Fijaros el vestuario, que es una cosa que parece que todo el mundo no le da mucha importancia, pero el vestuario es el set donde habita la cara del actor. Y fijaros un color, una textura de cualquier película, lo importante que es para conocer quiénes son los personajes. Seguramente que vosotros vais vestidos de una manera. El vestir, el cómo os vestís vosotros, dice mucho de quiénes sois, o dice mucho de quiénes somos. Entonces, fijaros si tiene importancia el vestuario en una película. No os voy a contar la cantidad de películas que existen que tienen un vestuario fascinante. Drácula, sin irme más lejos, de Coppola, el Drácula de Coppola, es una obra de arte al vestuario. Y otro vestuario en esa película seguramente hubiera sido de otra manera y hubiera funcionado de otra manera. En definitiva, son miradas y esa mirada es la que nosotros le concedemos. Así que no sé qué más contaros, no sé si es suficiente, pero desde luego lo que de verdad me gustaría que os quedarais es con que el cine y la educación y el conocer el lenguaje os hace, aparte del conocimiento, y poder analizar películas y poder analizar cosas, tener un espíritu crítico que os va a servir para el futuro. Y nada, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de charlar un rato con vosotros, que no os conozco, pero que desde aquí os mando un abrazo bien grande a todos y nada, que seáis muy felices. Muchas gracias.